buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la bendición del estudio de su palabra, también por este medio, el canal de Shama Visión, y a ustedes también por estar en sintonía con este programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas que el Señor Jesús habló a sus discípulos en el monte, y vamos a tener la bendición del estudio de hoy. Antes quisiera que juntos oremos un momento. Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos el privilegio de estar reunidos delante de ti en esta noche, y con todo nuestro corazón deseamos, Señor, tu iluminación para el estudio de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Muchas gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos pastores y juntos podamos exponer a todos nuestros oyentes la palabra. Gracias, oh Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy nos toca el capítulo 6 y su título dice hambre y sed de justicia, según San Mateo 5 y el versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Qué pregunta difícil de contestar y que nos obliga a afrontar la autenticidad de nuestra fe y el anhelo de santidad. Si preguntáramos, ¿somos creyentes? ¿Hemos sido bautizados? ¿Somos miembros de la iglesia? ¿O aún somos discípulos de Jesucristo? Seguramente nuestra respuesta sería afirmativa. Pues bien, ya hemos dicho que juntas las bienaventuranzas describen el carácter del discípulo cristiano. Si pues no podemos afirmar que tenemos hambre y sed de justicia, tenemos el derecho de considerarnos discípulos creyentes y auténticos miembros del cuerpo de Cristo. Pues usted tiene la respuesta. Hoy en día, cuando alguien dice que tiene hambre, lo que quiere decir es que no ha comido desde hace 3 o 4 horas y que le ha entrado un buen apetito. En Occidente, muy pocos sabemos lo que realmente es pasar hambre hasta el punto de estar en peligro de sufrir las consecuencias físicas de la inanición. Pero en tiempos de Jesús no era así. Las cosechas eran precarias y los trastornos políticos eran frecuentes. Quien más, quien menos, todos sabían lo que era el fantasma de la hambruna. Todos, a excepción de los más ricos, habían pasado por momentos de angustia a no saber si iban a poder abastecerse de comida para sobrevivir el invierno hasta las cosechas siguientes. Esta bienaventuranza debe ser entendida con este trasfondo. Cristo no está hablando de personas a las que les apetece un poco de justicia. Los bienaventurados son los que desean la justicia con una hambre parecida a la que vemos en la persona
extenuada por falta de comida y bebida. No se trata de gustos y apetitos, sino de un anhelo desesperado de hambre y una sed semejantes a la sed descrita por el salmista en el Salmo 42, 1 y 2, que dice: como el siervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios viviente. El Salmo 63, 1 y 2 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Implícitos en esta bienaventuranza, pues, están una pregunta y un desafío. ¿Cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? La vida de fe, nuestra relación con Dios, nuestro aprecio y práctica de la santidad son para nosotros asunto de vida o muerte o un mero pasatiempo. Alcanzan los resortes más profundos de nuestra vivencia y comportamiento o solo significan para nosotros un interés superficial. Jesús plantea aquí la cuestión de la intensidad y seriedad con que sus discípulos deben buscar a Dios, su reino y su justicia, como lo decía en San Mateo 6:33. En principio, muchas personas suscriben la idea de una sociedad justa y aprueban, en teoría, el comportamiento recto, pero muy pocas se angustian a causa de su propia condición moral. Muchos que se indignan ante las injusticias sociales se ciegan ante las suyas personales. Sin embargo, nunca tendremos una sociedad justa si los ciudadanos somos injustos. La justicia debe empezar con nosotros mismos, no con ellos, los que verán satisfechas sus aspiraciones con los que buscan desesperadamente ser justos ellos mismos, no los que dicen que quieren una sociedad justa, pero luego egoístamente como los demás. Insisto, pues, tenemos nosotros hambre y sed de justicia. Dios quiera que sí. Antes de proseguir, nosotros tomemos nota de que ya en el Antiguo Testamento la idea de hambre y sed fue empleada en sentido metafórico para referirse a profundos anhelos de orden espiritual. Por ejemplo, en Amós 8, versículos 11 al 13, dice: aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, y vagarán de mar a mar y del norte hacia el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Aún más próximo al sentido de las palabras de Jesús es el texto de Isaías 55, 1 al 3, que dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y sin leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Tenemos a continuación algunos versículos más del mismo capítulo de Isaías 55, y en los versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De los efectos sanadores de la palabra, el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Los que tienen hambre de justicia verán a Dios. Verán que Dios les da gratuitamente la comida deseada y que serán plenamente satisfechos. Tenemos en el mismo capítulo y el versículo 12 que dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmeadas. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será caída. Gracias a Dios por estas enseñanzas del Sermón del Monte. Tenemos a nuestro hermano pastor José Ricardo para el seguimiento del estudio de esta noche. Buenas noches, nuevamente estamos con el mensaje y el estudio del libro de Mateo, y estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Y el concepto de justicia contiene una variedad de matices, por lo cual el tener hambre y sed de justicia también es un concepto que admite diversas acepciones. A continuación indico 4 de ellas. Todas tienen cierto apoyo bíblico y por lo tanto son admisibles, aunque personalmente pienso que el Señor habrá tenido más en mente la cuarta. Entonces, desear el establecimiento definitivo del reino, es decir, los bienaventurados son los que oran. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces desean ver el triunfo de Dios sobre sus enemigos, la vindicación de los justos y el castigo de los malos. Quieren que prevalezca el bien, tienen una viva expectación mesiánica, esperan ardientemente el retorno de Jesucristo. Desear vivir en una sociedad justa es la misma idea anterior, pero sin sus dimensiones escatológicas. Los bienaventurados son los que, viviendo en una sociedad injusta en la que la riqueza está mal distribuida y los órganos de justicia están vendidos a los poderosos, aspiran a otra cosa mejor, sus deseos están en consonancia con la esperanza del Evangelio, si bien es cierto que muchas veces los que manifiestan son un poco miopes ante su propia justicia personal.
y en lo peor de los casos confunden el deseo de justicia con la búsqueda de venganza o de vindicaciones personales. En vez de tener una auténtica preocupación por la gloria de Dios o los derechos de los demás, utilicen el grito de justicia como arma de lucha a favor de sus propios intereses egoístas. Con todo esto, el anhelo de vivir en una sociedad justa, en una inspiración absolutamente legítima, el Evangelio enseña que Dios dará a cada uno su pago y que según el apóstol Pedro, allá en Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, dice, según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos, una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Desead cumplir la voluntad de Dios. Algunos comentaristas señalan que en el Evangelio de Mateo la palabra justicia suele conllevar la connotación de hacer la voluntad de Dios. Ya hemos visto en el torno cuando Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios es posible, pues debamos dar este sentido a esta bienaventuranza como a la del versículo 10, entenderla como bienaventurado los que anhelan hacer la voluntad del Señor. Así ensalzaría con el capítulo 7, verso 21, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Este matiz debe llevarnos a un cuidadoso y autoexamen. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones en la vida que nos mueven nuestros propios intereses egoístas o la voluntad de Dios? El testimonio de Jesús mismo fue, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La nuestra debe ser la misma, desear ser justos, es decir, los bienaventurados son personas profundamente conscientes de su propia inmundicia, que aspiran a ser limpias, reconocen lo lejos que están de la santidad de Dios y desean ser santas como Él. Ven en el Señor Jesucristo el perfecto modelo de la humanidad, según sus propósitos de Dios, y desde su corazón surge un profundo anhelo de compartir su justicia y seguir su ejemplo. El Evangelio los ha quebrantado en el espíritu. Ahora lloran sus pecados y humildemente imploran a Dios que tengan misericordia de ellos, los perdone y los justifique. En el verso 4 y 5, este es el matiz que a mi juicio mejor encaja con el contexto. En este sentido, esta bienaventuranza es la continuación lógica de las anteriores y el complemento de la de los limpios de corazón. Desde las profundidades de su conocimiento de la pobreza espiritual, de su lloro por el pecado y sus mansedumbres, los ciudadanos del reino claman a Dios por la completa satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, la justicia. Sin embargo, no es necesario elegir entre estos cuatro matices, porque la fuerza del texto griego es bienaventurados los que tienen hambre y sed de toda justicia. Muchos seres humanos intentan ser justos en algunos aspectos de su vida. El anhelo del creyente es serlo en todos. No se conforma con la transformación de que Dios ha obrado en su vida, sino que sigue siempre aspirando a parecerse más al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que el Señor siga llenando sus corazones de esta bendita palabra. Y yo dejo el tiempo con nuestro hermano pastor, el hermano Eliseo. Qué bendición poder saludarles, mis hermanos. Estamos viendo Mateo en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Tiene mucho que enseñarnos, hay mucho que aprender en la vida. Y en esta oportunidad estamos viendo que el capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Dentro de todo el contenido del texto, pues hemos visto la necesidad de tener hambre y sed de justicia. Ojalá que usted como oyente pueda
sentir esa ansia, ese anhelo, ese deseo de la búsqueda de Dios a través de su palabra. Hoy vamos a hablar del tema de la saciedad, cuán importante es dentro del pasaje que ya estamos viendo. Por tanto, son los que desesperadamente lloran su profundidad, miseria moral, y también desean ser hechos justos los que serán saciados. Notemos bien que Cristo no está diciendo bienaventurados los justos porque tendrán la aprobación de Dios, sino bienaventurados los que saben muy bien que no son justos y experimentan la angustia de sentirse inmundos y miserables delante de Dios, porque Dios colmará sus deseos de justicia. El hombre que se complace en su propia justicia solo se engaña a sí mismo y nunca alcanzará la justificación de Dios. La gran tragedia de la vida no es el publicano que se golpea el pecho a causa de la angustia de sus pecados, sino el fariseo que hace alarde de su aparente justicia. Este pasaje lo encontramos en Lucas 18, 9 al 14, cuando encontramos a dos personas ahí en el templo. Uno, por un lado, viendo su integridad, el publicano arruinado y todo. Sin embargo, el fariseo tenía alarde de ayunar, de dar los diezmos, de hacer esto y lo otro. Sin embargo, es lo que nos explica Lucas 18. Cristo no está hablando de nuestra capacidad humana de ser justos, sino que al contrario, está indicando que solo alcanzará la justicia aquel que la recibe de Dios. La justicia no es el medio por el cual recibimos esta bienaventuranza, sino el galardón que ella promete. La única justicia que atrae bienaventuranza es la que Dios concede o le da al hombre. Y esta parte es muy importante. ¿Cómo pues satisface Dios los anhelos de los que desean ser justos, pero saben que no lo son? Por el momento Jesucristo no lo dice, porque la respuesta pertenece a la segunda etapa de la predicación, cuando después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, explica a sus discípulos el hecho y el significado de su muerte y resurrección. Nosotros, en cambio, podemos saber la respuesta, porque es la esencia del mensaje del Evangelio. Para efectuar justicia en el pecador arrepentido, Dios realiza dos operaciones en él. Las dos son fruto de la obra salvadora de Jesucristo. Yo espero que usted ponga mucha atención en estas dos etapas que tenemos en la vida, porque son las más importantes dentro del contenido que hoy estamos viendo en Mateo 5:6. En primer lugar, Dios perdona al pecador y le declara justo en virtud de la expiación efectuada por Cristo en la cruz. Repito esto porque es sumamente importante. Dios perdona al pecador y le declara justo en virtud de la expiación efectuada por Cristo en la cruz. La gran pregunta de la vida, la que forzosamente se plantea toda persona pobre en espíritu que llora su culpa, es esta: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Según Job 9:1, por definición los pecadores no podemos autojustificarnos. Recuerden eso, los pecadores no podemos autojustificarnos. Ninguna cantidad de buenas obras, por muchas que pueda hacer, ningún esfuerzo humano puede compensar nuestra culpa, expiar nuestro pecado o anular la sentencia divina de condenación eterna que pende sobre nosotros. Ninguna práctica religiosa o purificación humana puede lavar nuestro pecado o hacer aceptables ante Dios. Qué importante. Ningún otro ser humano pecador puede redimirnos
ya que tiene que afrontar su propia culpa. No hay absolutamente nada que podamos hacer para lograr la justicia delante de Dios. Para que haya remedio, para que nuestra culpa, para que haya justificación y salvación, la iniciativa tendrá que partir de Dios mismo. La única respuesta válida a nuestra pregunta se encuentra en la muerte redentora de Jesús. Esto es lo que Cristo empezó a enseñar a sus discípulos después de Cesarea de Filipos. Él lo dice claramente, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 también lo dice Romanos 3:21 al 26 y Primera de Pedro 1:18 al 20. Él, o sea Cristo, Él murió en nuestro lugar, cumpliendo en sí la sentencia de muerte que había en contra nuestra. Los que creemos en Él ya hemos sido justificados y hemos expiado nuestros pecados en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Cuánto de alivio, cuánta de bendición nos alcanzamos en este punto tan importante, el saber de que el Hijo de Dios cargó todos nuestros pecados en la cruz. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así lo dice Isaías 53, 5 al 6. La muerte de Jesús, entonces, por lo tanto, es el medio a través del cual Dios nos salva de la culpa del pecado y nos declara justificados. Sin embargo, si la justificación fuese la totalidad del plan redentor del Evangelio, los que tenemos hambre y sed de justicia solo estaríamos parcialmente satisfechos. Nos encontramos en la posición de estar perdonados, pero tan sujetos como siempre a la fuerza del pecado en nuestra vivencia real. Hace falta algo más, nuestra liberación del poder del pecado, es decir, nuestra santificación en la vida práctica. Y aquí viene lo segundo que vamos a ver. Por lo tanto, Dios nos salva del dominio del pecado en virtud de la resurrección de Jesús. Y esta parte es importante porque hemos visto que en primer lugar Dios perdona al pecador y le declara justo en virtud de la expiación efectuada en Cristo en la cruz. Sin embargo, en segundo lugar, Dios nos salva del dominio del pecado en virtud de la resurrección de Cristo. Y es aquí donde viene la área práctica, la área donde usted puede disfrutar realmente la salvación en Cristo. Él resucitó como primicias de una nueva humanidad y ascendió a la diestra del Padre a fin de derramar su Espíritu sobre los que creemos en Él. El Espíritu nos es dado para efectuar en nosotros un proceso de santificación por medio del cual somos limpiados y también rescatados del dominio del pecado. Así llegamos a ser partícipe de la nueva humanidad y de la misma vida de Jesús. La manzana podrida puede efectuar su propia sanidad y el hombre, a pesar de todos los mejores esfuerzos, no puede transformar en sanos los corrompidos resortes de su naturaleza pecadora. La cruz de Cristo soluciona su culpa, pero ¿qué solución puede hallarse para el dominio del pecado en su vida, para su endémica propensión a la vivencia pecaminosa, para la profunda e irremediable corrupción de su naturaleza humana? La solución de Dios no es la de poner parches sobre las heridas de su podrida llaga, sino algo más.
mucho más radical, una nueva creación. 2 Corintios 5:17, recuerde bien este pasaje. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mediante el don del Espíritu Santo, Dios entonces implanta en el ser humano la semilla de una vida completamente nueva y exenta de los estragos del pecado. Una vida que por el poder transformador del mismo Espíritu nos cambia de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo, según 2 Corintios 3:18 y Romanos 8:29. Qué importante cuando podemos ver esto a la luz de la práctica. Usted puede ver personas asesinas transformadas por el poder de Dios. Usted puede ver a un borracho transformado por el poder de Dios. Usted puede ver también a personas que estuvieron en un prostíbulo que ahora son transformados por el poder de Dios. Delincuentes que han sido transformados. Y así podemos enumerar a miles de personas que tuvieron un cambio radical cuando entendieron realmente el mensaje de vida eterna. Sin embargo, las dos clases de justicia, la justicia judicial y la práctica, la justicia legal y la justicia ética, la justificación y la santificación son inseparables, porque a todos los que Dios justifica, también los santifica, o sea, a los que creen en Jesucristo para justificación, Dios le da poder de ser hechos hijos suyos, engendrándolos por su Espíritu. Así lo menciona Juan 1:12 al 13. Son hechos hijos de Dios. Así pues, aunque para efectos de estudio podemos distinguir entre ellas, en la vida práctica deben ir cogidas de la mano. Si alguien no da evidencia de haber nacido de nuevo y de vivir vida de santidad, es de cuestionar si realmente ha creído para justificación. Es aquí donde la Biblia nos enseña que la única manera de poder ver a una persona es por sus frutos los conoceréis. Es la única manera. Lo demás, eso depende de Dios y la persona. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin buenas obras. En resumen de cuentas, podemos decir, por estos dos medios, Dios colma los deseos de los que tienen hambre y sed de justicia. Por una parte, les proporciona el perdón de pecados y los declara justos en virtud de la muerte de Jesús. Y por otra, los capacita para la santidad y los hace justos en virtud de la resurrección. Los que buscan desesperadamente la santidad la hallarán plenamente en Cristo, serán saciados. Como dice Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. No solo la justicia, sino también vida y honor. Sin embargo, aunque Dios empieza a efectuar estas obras de justicia en el creyente en esta vida, en pleno cumplimiento de la promesa, está reservado para la vida futura. Solo seremos perfectamente semejantes a Él cuando Él se manifieste. Así lo dice 1 de Juan 3:2. Solo seremos perfectamente semejantes a Él en ese sentido. Seremos totalmente saciados cuando despertemos y contemplemos su imagen, según el Salmo 17:15, y mientras tanto en nuestras vidas prosigue la lucha contra el pecado, según Hebreos 12:4. Está ahí haciendo mella en nosotros cada vez, en la cual conocemos derrotas, momentos de desánimo, además de victorias y momentos de gozo. Pero el discípulo, el creyente, no desmaya, sino que sigue experimentando hambre y sed de justicia,
deseando andar con Cristo, como Cristo anduvo, y ser semejantes a Él. Hay un canto que cantábamos hace muchos años y se sigue cantando en muchas iglesias. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y caminar de Él en pos. Mi hermano, nuestro deseo es que usted tenga hambre y sed de justicia todos los días. Ojalá y así sea, que tenga una búsqueda como hermano Vicente citaba el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, que hay una sed, un hambre de aquel de búsqueda de Dios. Esa relación permanente con Dios es la de suma importancia. Así que con ese deseo en mente queremos orar en esta noche y desear que usted tenga una buena oportunidad para seguir estudiando el libro de Mateo, especialmente en el Sermón del Monte. Oremos. Bendito Dios, hoy hemos llegado ante ti reconociendo que, como le dije tu palabra, Señor, hemos sido perdonados y hemos sido justificados. Sin embargo, Señor, hemos aprendido también que en resumen de lo que hemos visto hoy, es que también nos dice la oportunidad de ser santificados. Y eso, Señor, es el anhelo del ser humano, del creyente, de tener una búsqueda continua hacia ti, Señor, para vivir una vida acorde a las demandas, exigencias de tu palabra. Hoy te alabamos, Señor, por mis hermanos que hemos estado aquí, Señor, y hemos expuesto tu palabra. Deseamos que la bendición tuya sea con todos nosotros. Bendigas a nuestros oyentes. Ponemos en tus manos sus vidas. Si hay un hermano que está pasando por algún desánimo y no logra sobresalir, mi Dios, esta es una buena noche para encomendarnos en ti y saber que por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Pero, Señor, hemos aprendido que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y en base a eso podemos avanzar. Gracias, Señor, por estas oportunidades. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el grupo de pastores, Eclesía, ha hablado en esta noche. Deseamos que Dios bendiga a cada uno. Este grupo lleva la proclamación del Evangelio aquí en San Juan, Zacatepeques. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.